Y estamos con una chica hermosa y además muy inteligente y tiene un cargo muy importante en el Instituto de Previsión Social. Así que vamos a hablar con ella. Ella nos va más o menos indicar todo lo relacionado a la jubilación, puede ser en IPS. Ella es ingeniera industrial, María Cecilia Rodríguez López de Peña Vargas. Dije todos los apellidos ya. Y ella es la gerente de prestaciones económicas del IPS. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Y qué es ser gerente de prestaciones económicas? ¿Qué es? ¿Vos manejás el dinero ahí o cómo viene la mano? Bueno, antes que nada, Bruno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también para toda la audiencia. Y sí, bueno, yo soy gerente de prestaciones económicas del IPS. Bueno, eso implica realizar los pagos de prestaciones de corto y de largo plazo. Sí. No es que se maneja, digamos, el dinero, es una gerencia totalmente administrativa, operativa, ¿verdad? En donde nosotros generamos justamente los pagos y eso lo enviamos a la gerencia financiera, en donde se hacen efectivos los pagos y las transferencias propiamente dichas. Pero bueno, vos sos el cerebro, entonces ahí. Bueno, y ahí nosotros administramos justamente no reconoces los pagos. Vos sos el cerebro. ¿Se tiene que pagar? No se tiene que pagar. ¿Es así o no? Exactamente. Nosotros generamos la orden y eso es en base a todos los tipos de beneficios que ofrece el Instituto de Previsión Social. ¿Qué tipo de beneficios ofrece? Muchísimos beneficios. Supongamos que yo no tenga idea del IPS y yo quisiera saber qué otorga al jubilado, o por lo menos no al jubilado, al que está, ¿cómo que se dice? Que está pagando. Al asegurado. Al asegurado, sí. Exactamente. ¿Cuál es el mecanismo de este tipo de beneficio del IPS para el asegurado en este caso y después para el jubilado posteriormente, que también es otro tema aparte y bastante escabroso para muchos, tengo entendido? No sé cómo es porque exige mucho la gente y al final no hay tanta plata para beneficiar a esos jubilados llegada la hora. ¿Es así o no? Bueno, realmente hay muchísimo desconocimiento, Bruno. Bueno, yo quiero aprovechar el espacio que nos estás dando. Es muy compleja la historia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener conocimiento de que al ser aportante del Instituto de Previsión Social tenemos derecho a muchos beneficios y uno de esos justamente son los pagos de prestaciones económicas. Si bien tenemos también la atención en salud, que vos sabés que con sus luces y sombras el Instituto de Previsión Social siempre cumple y te salva en esos momentos de gran necesidad en donde vos tenés alguna enfermedad, digamos, crónica que puede llevarte un montón de dinero, digamos, como para poder llegar porque hay enfermedades muy onerosas, totalmente, ¿verdad? Y todas esas maquinarias que ofrece, que tiene el Instituto de Previsión Social, creo que es el único lugar donde acá en Paraguay se cuenta con todas esas maquinarias para tratar de ayudar al que sea que esté enfermo acá en nuestro país. ¿Es así? Es así. Sea o no sea asegurado, más o menos, porque a veces hay gente que no es asegurada, pero que logra, digamos, tener esa ayuda del IPS, que también eso es plausible desde mi punto de vista. Con eso no digo que no se aseguren, sino te quiero decir nomás que en estado de gravedad extrema la única solución es el IPS y uno procura llegar ahí, qué sé yo. No sé si estoy diciéndote bien o no. Totalmente, de verdad. Nosotros primeramente tenemos una obligación con el asegurado. Sí, claro. El asegurado en sí, al hacer un aporte obrero, también su patronal hace un aporte. El aporte del obrero viene a ser el 9% del salario que está percibiendo y el aporte que hace el empleador sería del 16.5%, en donde hay que hacer una aclaración. Solamente el 14% queda en IPS y el 2.5% del IPS actúa como un ente retentor, que eso lo reparte. El 1% va al Ministerio de Trabajo, para la parte de SINAFOCAL, hacer desarrollos de trabajo. Y por otro lado va un 1.5% al Ministerio de Salud para la parte de CENEPA. Bueno, con eso, ¿qué es lo que tiene el asegurado? Tiene digamos,
el beneficio de poder incluir a su familiar más directo. ¿Quiénes son ellos? Los hijos menores de 18 años. También está la esposa, el cónyuge, que no tiene una facturación de más de 2 salarios mínimos. ¿Y los padres? Y los padres también, a partir de los 60 años, pueden ingresar dentro del seguro de salud del IPS. Ese paquete, digamos. Ese paquete. Bueno, te hago la consulta. ¿Cuántos asegurados tiene el IPS? Partiendo de la base que Paraguay tiene 7,5 millones de habitantes, ¿qué cantidad de gente está asegurada en IPS? Bueno, actualmente nosotros rondamos cerca de 700.000 personas que están siendo aportantes al Instituto de Previsión Social, pero teniendo en cuenta ese beneficio que tiene el asegurado, que puede asegurar como beneficiario a su familiar directo, bueno, con eso nosotros llegamos a... o sea, hay que multiplicar eso por 3 o por 4. Aproximadamente 1.500.000 personas tienen derecho o tienen acceso al seguro de salud del IPS, que es bastante complejo. O sea, que como casi 3%, casi sí, multiplicar 700 por 3 o por 2 solamente. Exactamente, así mismo. Y bueno, pero lo mismo queda reducida la cantidad de aportados, o sea, la cantidad de gente que pueda tener que pueda recibir esos beneficios, ¿verdad? Total. ¿Cómo se podría hacer para que haya mayor cobertura, digamos, que mucha más gente tenga esa posibilidad de ser atendida ahí en el IPS? ¿Qué hay que hacer? Bueno, y mira, fíjate, Bruno, nuestra ley tiene aproximadamente 70 años, en donde, bueno, se fueron agregando ciertos parches. 70 años. Que primeramente el IPS fue, digamos, como objetivo principal tenía la cobertura al trabajador dependiente. Sí. ¿Verdad? Y después, posteriormente, fue agregando otros colectivos importantes que están dentro de nuestra... digamos, de toda la torta de la población económicamente activa ocupada, ¿verdad? Están los trabajadores independientes, eso se agregó, pero se agregó de manera voluntaria. Sí. Y eso realmente no tuvo mucho impacto, porque hoy muy pocas personas que son independientes están aportando al Instituto de Previsión Social. Tienen la opción, pero al ser opcional, digamos, es como que la gente... no ve su vida a largo plazo, o sea, no piensa en su jubilación, en lo que podría el día de mañana ser un ahorro, tiene como una miopía, entonces es un poco difícil. Entonces tendríamos que hacer otro tipo de leyes, digamos, que puedan ser más atractivas para que los trabajadores independientes... ¿Qué tipo de leyes? Porque si pasaron 70 años... Y bueno, en 70 años el país crece, se multiplica la población. Totalmente. Y ese edificio mismo del IPS tiene, yo creo que así, calculando rápidamente, 50 años, esa gigantesca obra de infraestructura que se hizo en el gobierno de Stroessner, entre paréntesis. Y después, ¿qué otras cosas hicieron paralelamente o similar a ese edificio grande? Porque ese es el central del IPS. A través de estos últimos años, estos últimos gobiernos, 30 años para acá, digamos, ¿se hicieron construcciones así de ese calibre o no? Se hicieron. En realidad, lo que quiere hacer esta administración y lo que se estaba proyectando, hay una hoja de ruta importante en donde... Bueno, generalmente, como ustedes saben, el IPS está en todo el país. Entonces la gente, cuando tiene algún tipo de enfermedad, quiere acudir directamente al hospital central, siendo que hay otros puestos sanitarios, hospitales ¿Y por regionales. qué no van allá? ¿Por qué no van allá? Bueno, entonces justamente ese es el tema, que este año, o sea, a partir del año pasado con la administración, lo que se quiso hacer es justamente descentralizar esa atención, claro, y hacer otros hospitales centrales de cabecera. Eso te puede hablar con mayor soltura el gerente de salud, ¿verdad? Esa no es mi área, pero bueno, lo conozco porque estoy en el instituto, y como te digo, hay un hospital muy grande en Ciudad del Este, donde vendría a ser como el hospital central del Este, que es lo mismo que quieren hacer
con el norte, con el sur, ¿verdad? Con Encarnación. ¿Pero eso ya está físicamente construido o hay que construir? Ya está físicamente construido, pero tienen que hacer unas ampliaciones importantes, entiendo, en Encarnación, y también en Concepción se está trabajando eso. Claro, porque no puede ser que uno viviendo en Concepción o viviendo en el Chaco, viviendo no sé dónde, tenga que venir hasta Asunción para ser atendido, y por supuesto es una cantidad impresionante de gente que hace la misma cosa. Entonces es imposible atender y simplemente esa mayor cantidad de aportantes debe crecer a mi criterio. No sé debe crecer, y eso también es importante, lo que habíamos mencionado. Hablamos del colectivo de los independientes que están ahora de manera voluntaria. Tendríamos que trabajar para que sea con el paraguayo únicamente vos le tenés que hacer obligatorio como para que pueda tener esa seguridad social que le falta, que le va a faltar en algún momento, porque eso sucede, que en cualquier momento de la vida laboral vos podés tener algún tipo de problema, puedes tener una enfermedad, algún tipo de tropiezo que te va a impedir trabajar y poder tener un dinero como para poder subsistir. Y bueno, en ese sentido está la jubilación. Tenés una jubilación temporal, gracias a que IPS justamente es integral, tiene el acceso a la salud. Vos podés hacer un tratamiento para poder, digamos, restablecerte y recuperar tu salud y volver a ingresar al sistema, seguir aportando y luego jubilarte por vejez, ¿verdad? También te puedes tener un accidente de trabajo, Bruno. Hubo un caso, perdóname que salte así nomás porque me estoy acordando, un caso de unos operarios de barcos, puede ser barcaza, qué sé yo, que pretendían una suma sideral, mucho más de lo que el IPS podía brindar a sus asegurados, digamos, a sus jubilados. Sí. En este caso eran jubilados y querían algo así como el doble o el triple de la cantidad pretendían, por lo menos, no sé en qué quedó eso. Te explico. Sí. Bueno, en ese sentido, este tipo de trabajadores, este grupo de trabajadores, tienen salarios muy altos. Entonces, ellos aportan tal cual perciben el salario. Por ejemplo, hay personas que cobran 60 millones de guaraníes mes, entonces ellos aportan ese 9% y digamos, el patronal aporta el 16.5% de los 60 millones. Pero nosotros tenemos unos topes, tanto por debajo como monto máximo del haber jubilatorio. Como mínimo es el 75% del salario mínimo y el monto máximo serían 10 salarios mínimos. Que hoy si uno percibe, por ejemplo, 50 millones poniendo un average, 50 millones de guaraníes mes, que es mucha plata, ¿verdad? Y ese, digamos, aportante cuando se jubila, ¿qué cantidad recibe de dinero por el resto de su existencia? Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es el cálculo de los últimos 36 meses, o sea, de los últimos 3 años, se hace un promedio de lo que vos estuviste aportando en esos 3 años. Si tu promedio te sale 50 millones de guaraníes, nosotros tenemos que ver cuántos años de aporte tenés. Claro. Y cuántos años de aporte y cuál es tu edad. Si, por ejemplo, tenés 55 años de edad y tenés 30 años de aporte, tenés un beneficio jubilatorio, podés acceder a ese beneficio. ¿De cuánto? Y se te adjudica el 80% del promedio. Si tu promedio es 50 millones, nosotros ya te vamos a topear, porque el monto máximo que podemos pagar 35. Según ley ahora mismo son 22 millones de guaraníes. Claro. Pero eso para cualquier aportante es 22, para cualquier aportante es 22 y que ahora que va a subir a 2.500.000, bueno, nuestro monto máximo va a ser 25 millones. A 2.500.000 va a subir el salario mínimo, que es lo que se pretende. Debe de subir, a mi criterio, a 3 millones, porque así como está la vida en Paraguay es sí, por el efecto de la inflación, claro, y un montón de factores ¿Por qué se le descuenta el 9% a todos por igual, digamos? ¿Por qué no se hace el cálculo por 10 salarios, por ejemplo? Bueno, eso está en estudio. Nosotros cada 3 años presentamos un estudio actuarial. El estudio actuarial viene a ser, digamos, la mirada financiera y de sostenibilidad a lo largo de los años
donde se tienen en cuenta muchísimas variables, se tiene en cuenta la demografía, cómo va a ir cambiando eso. Si bien hoy tenemos un bono demográfico importante, tenemos en nuestro país, ha comparado lo que es la región, un país con población bastante joven, sí, que está en el momento justo como para empezar a aportar. ¿Y eso es beneficioso para el sistema del IPS o al contrario? Y eso justamente... Sé honesta. Hay que mirar muchos parámetros. Primeramente, nosotros ahora mismo tenemos un sistema de capitalización colectiva en donde se establecen beneficios definidos. Y según los estudios actuariales que nosotros tenemos, estamos aportando una unidad y estamos recibiendo entre 4 a 5 veces más de lo que estamos aportando. Pero eso se da porque realmente, bueno, como sabes, son leyes de muchos años 70 atrás. años atrás. En donde nosotros tenemos que mirar, digamos, los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Vienen a hacer cambios paramétricos donde hablamos edad, hablamos años de aporte, hablamos tasa de sustitución, hablamos un montón de cosas que hoy sí, obviamente nosotros estamos, digamos, tenemos 2 puntos importantes dentro de la historia, o sea, dentro de lo que va a pasar, dentro de la línea recta, ¿verdad? Tenemos un momento en específico en donde se va a dar un déficit corriente. ¿Qué significa eso? Que se van a igualar los ingresos que recibe el IPS dentro de, digamos, las cotizaciones de aporte obrero patronal. Y además de eso, también tenemos los ingresos por las inversiones, tenemos el ingreso por las rentas. Y en algún momento del tiempo se va a igualar lo que gastamos en pagar jubilaciones y pensiones versus lo que recibimos en ingresos, que puede ser los ingresos de aporte patronales y también todos los intereses, ¿verdad? Y en ese momento sería el déficit corriente y empezaríamos a utilizar las reservas del Instituto de Previsión Social y tenemos un tiempo más. Eso ocurriría aproximadamente, según lo que nos dice nuestro informe actuarial, en el 2038. O sea, estamos en el momento exacto como para poder empezar a trabajar en ciertas modificaciones de la ley. ¿Para qué? Para que eso sea más sostenible en el tiempo, ¿verdad? Bueno, vos hablabas de 700.000 asegurados. Sí. ¿Y esos 700.000 asegurados están al día o más o menos? ¿Cuáles son los que están realmente al día de esa cifra que es bastante grande también, pero no la cifra ideal respecto a la cantidad de población que tiene Paraguay? Y mira, hoy en día el patrón cuida muchísimo ese detalle porque quien más, quien menos necesita atención médica. Sí. Si vos no tenés atención médica, no podés acceder, o sea, si vos no pagás, no estás al día con tus aportes, no podés tener atención médica ni vos ni tu familia. Entonces, bueno, eso hace que de repente... Eso sale más caro después. Que el patrón se pueda poner al día justamente para que su funcionario pueda ser atendido o su familiar, ¿verdad? Y vos sabes que hoy en día la gente no te perdona. Sí, se va directamente al Ministerio de Trabajo, hace una denuncia y, bueno, el empleador pierde así mismo bastante. Y esa dinámica de atención, ya que estamos hablando sobre la atención que recibe el asegurado, digamos, ¿esa dinámica es realmente dinámica ahí en el IPS o es una burocracia de nunca acabar? ¿Cómo es el asunto? La atención médica, sí, me en decís. general, sí, desde que uno va desesperado ahí y no tiene que volver dentro de una semana, 15 días, un mes, no sé, te digo cualquier cosa. ¿Cómo es ese dinamismo para un montón de cosas? No solamente retirar medicamentos, de repente hay una operación que hay que hacer a ese asegurado y no hay turno o lo que sea. ¿Cómo se maneja esa parte? Bueno, eso lo maneja la gerencia de salud, ¿verdad? Sí, con mayor... te pueden dar mayor detalle, ¿verdad? Pero eso en general, en general sí depende mucho del tipo de enfermedad que tengas y el tipo de especialista que necesites. Sí, hay muchas especialidades que, bueno, que se tienen menor cantidad de médicos y que obviamente cuesta mucho más, y eso no es solamente en IPS, eso ocurre también en cualquier seguro médico privado que hoy en día vos llamás y pedís un turno con un especialista y lo conseguís después de 3 meses. Lastimosamente
Eso es un déficit a nivel país, donde se necesitan más la salud especialidades. está carente acá en general en Paraguay. Totalmente. Y ustedes, y el IPS tiene un relacionamiento con institutos, con consultores, con consultorios privados, atienden así también, o sea, de repente no pueden atender a un asegurado y envían a así esa mismo. persona a un consultorio privado y ese tipo de cosas. Sí. Existe eso ahí, ¿verdad? Tenemos. Esa relación. Tenemos. Eso se hace a través de licitaciones. Se hace una licitación. Eso obviamente pasa por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y bueno, entiendo que es un contrato abierto donde varios sanatorios se presentan a esa licitación y van ganando. De acuerdo, creo que es un abastecimiento simultáneo en donde todo el mundo va, digamos, igualando sus servicios en base al más barato, y el IPS lo que hace es justamente cuando tiene una falta o no tiene disponible camas, entonces puede contratar ese servicio en base a la demanda que tiene, la demanda que no puede cubrir, ¿verdad? Con esto de la pandemia, ¿sufrieron mucho ustedes? Con la pandemia se sufrió muchísimo. Realmente se hizo un trabajo importante, se llegó a atender a mucha gente que inclusive no era asegurada a través de convenio con el Ministerio de Salud. Y bueno, el IPS realmente es enorme y bueno, y en ese sentido también tuvo que dar respuesta a muchos de los paraguayos que no eran asegurados. Y no solamente en la parte de salud, sino también en la parte de prestaciones económicas. Nosotros en las prestaciones económicas... ¿Qué son las prestaciones económicas? Porque realmente sos vos la gerente de esa área, digamos, y hasta ahora no te hice esa consulta y vos no hablaste de lo que sabes hacer allí. Claro. Prestaciones económicas es... Nosotros pagamos, lo que hacemos son los pagos, por ejemplo, de corto plazo, vienen a ser los pagos de reposo por enfermedad común, reposos por accidente de trabajo, reposo por enfermedad profesional y también las licencias por maternidad. Eso es lo que se paga en IPS. Entonces, eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida laboral, Bruno. Una persona que trabaja, digamos, en negro, podemos decir, una persona que es dependiente y que no está dentro del sistema, tiene una enfermedad, ¿y quién le paga su reposo? ¿Verdad? ¿Quién le cubre, digamos, económicamente ese ingreso que no está percibiendo? Porque esa persona no puede trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le tiene que interesar justamente a ese trabajador y tiene que exigirle a su empleador que le pueda ingresar al Instituto de Previsión Social. De hecho, que el IPS va haciendo varias fiscalizaciones en muchas empresas y cuando ellos se percatan de que esa persona no está dentro del seguro, de oficio le puede ingresar, ¿verdad? Y además, muchas madres también, hoy recordemos que en el 2015 salió una ley bastante importante que es apoyo a la maternidad y a la lactancia, en donde anteriormente nosotros pagábamos solamente el 50% del salario, hoy se paga el 100%, antes se pagaba por 2 meses nada más, hoy en día se paga por 4 meses. 4 meses. Entonces, bueno, son... ¿Y los esposos también forman parte de ahí o no? Sí, a los esposos se les da 15 días, 15 días, digamos, de licencia, y también cubierto por el empleador, ¿verdad? Eso también contempla la ley. Los esposos. Para los esposos. Que se embarazan también, ¿no? ¿Cómo? No, y los esposos que le ayudan, ¿verdad? Le ayudan en ese caso. Bueno, interesante. María Cecilia Rodríguez, ingeniera industrial, gerente de prestaciones económicas del IPS, una chica que se nota que sabe mucho, que está muy preparada. Hace 17 años que ingresaste al IPS, digamos. Sí, así mismo te estaba comentando eso. Fuera del micrófono. Fuera del micrófono. Hace 17 años que yo ingresé al Instituto de Previsión Social, como te había comentado. Pedro Ferreira te estiró porque... Entramos con el ingeniero Pedro Ferreira. Él es muy exigente, quiere decir que te seleccionó bien a vos, ¿verdad? Totalmente, es muy exigente. Bueno, él era nuestro profesor en la Facultad de Ingeniería, en donde nosotros desarrollábamos varios proyectos para el Instituto de Previsión Social, ya que en ese momento él presidía el instituto, y bueno, tanto yo como varios colegas, como 10 colegas aproximadamente, ingresamos al instituto para un proyecto en específico, y la mayoría quedó en IPS.
Varios de los colegas están digamos, en varias direcciones muy importantes del Instituto de Previsión Social. Están en logística, que de repente es nuestro fuerte, también están en infraestructura, están en varias áreas digamos, de muchísimo trabajo, y están haciendo una intensa labor, ¿verdad? Con todo lo que conlleva, digamos, el IPS, que es una de las instituciones, digamos, más complejas que tiene el Paraguay, en donde se ve desde medicamento hasta se paga jubilación, ¿verdad? Bueno, no porque él te haya elegido o seleccionado, hace un paréntesis, pero la administración de Pedro Ferreira al frente del IPS fue buena, se destacó él, fue realmente importante la administración de Ferreira ahí en el IPS. Sí, totalmente. Yo creo que fue bastante importante. Se dio mucho orden. Se inició justamente con el tema de compras. Ahí se inició, se creó la unidad operativa de contrataciones, en donde, bueno, se dio, digamos, un ordenamiento importante. Por otro lado, también se tuvo en cuenta la trazabilidad de medicamentos. Fueron varias cosas, pero hay que tener en cuenta también de que él estuvo mucho tiempo como presidente del IPS, y eso lastimosamente suele ocurrir en el instituto, que máximo de 1 año a 1 año y medio es lo que suelen durar los presidentes, y bueno, no se da tiempo, digamos, para poder desarrollar todo lo que uno planea con ¿Y él cuánto tiempo estuvo? Y él estuvo cerca de 4 años. 4 años. Habrá visto mucha agua pasar bajo el puente ahí. Totalmente. Para revertir todas las situaciones un poco extrañas, ¿verdad? Sí. Porque lamentablemente hay que decir, pero estas organizaciones enormes también se complican, son complicadas a veces por cuestiones así de gente que no tiene clara la película y mete la mano donde no debe y ese tipo de cosas, y hay que también estar siempre pendiente de estas situaciones. Entonces hace más difícil todo eso, ese ordenamiento que se quiere por parte de la gente que tiene mucha capacidad, como Pedro Ferreira y otros que llegaron ahí también a ocupar esos cargos, o ese cargo en particular, ¿verdad? El máximo cargo del Instituto de Previsión Social. ¿Lo extrañás vos a Pedro Ferreira o no? Sí, siempre le extrañamos al ingeniero, ¿verdad? Porque fue tu profesor. Fue un muy buen profesor. ¿O porque realmente manejó bien el IPS? Mira, yo en ese momento era bastante nueva, ¿verdad? Para conocer IPS realmente uno tiene que estar muchos años. No es que uno puede llegar a estar ahí 1 o 2 años, de repente ahí medio te despertás y te das cuenta del monstruo que es el IPS. ¿Dónde estás parada? Pero bueno, después va adquiriendo con el transcurso de los años el conocimiento y el amor al instituto, ¿verdad? Porque es una cuestión de apostolado. O sea, es un servicio a todos los asegurados y a todos los jubilados y pensionados, ¿verdad? A mí realmente... Vos viste de todo ya, viste de todo. En 17 años habrás visto de todo. Vimos muchas cosas. Yo primeramente estuve en la parte de compras, en donde, bueno, recibíamos a personas con cáncer, en donde teníamos que trabajar hasta las 10 de la noche para poder quitar el producto, para poder adjudicar a la empresa para que pueda proveer justamente a estas personas que estaban con esta enfermedad tan grave como el cáncer, con hemodiálisis, ¿verdad? Realmente es un apostolado y uno tiene que tener ganas de servir. Tiene ganas de servir. Y después me tocó ser directora de riesgo laboral, que es pago de reposo, y hacer también un poco de prevención de riesgos laborales, que es un tema muy interesante. Eso te decía, eso por ejemplo cubre el IPS, y la mayor cantidad de personas no sabe qué beneficios tiene. O sea, yo entro a trabajar hoy en una empresa... ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no se publicita eso? ¿Qué falta para que sepa la gente? Nosotros, bueno, aprovechando el espacio, Bruno, nosotros hacemos muchos cursos de capacitación para que la gente pueda conocer sus derechos. Eso se hace a través de la Gerencia de Prestaciones Económicas, y también se hace a través de la Gerencia Financiera, a través de un departamento de difusión y capacitación de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, en donde, nosotros le informamos, por ejemplo, a la persona: hoy vos entraste a trabajar
y hoy tuviste un accidente de trabajo y eso pudo dejarle a la persona, digamos, ya inválida por el resto de su vida. Tullida. Entonces, ¿qué tenés? Tenés el servicio de salud que es ilimitado por un lado y por otro lado ya un pago de reposo por un año y luego posteriormente ya podés quedar jubilado por el resto de tu vida por el IPS, ¿verdad? Eso ocurre también de repente. Ocurre muchísimo. Supongamos que esa persona no tenga la cantidad de años de aporte y por un accidente y ya no puede trabajar por X razones, automáticamente el IPS se encarga hasta el fin de sus días de este señor o señora o lo que sea. Así mismo. Eso justamente ese es el objetivo de la seguridad social, poder cubrirle al trabajador en los momentos de contingencia. O sea que no hace falta que cumpla la cantidad de años. No hace falta porque justamente el accidente de trabajo es algo que bueno, sí se puede prever, pero pueden ocurrir ciertos... Y alguien que se avive y que, bueno, no importa que no tenga una mano total, yo ya voy a seguir con mi aporte del IPS hasta el resto de la existencia y tengo 3 años de haber aportado, digamos. ¿Eso puede ocurrir también? ¿Alguna vez descubrieron ese tipo de cosas? Mira, ¿no? De hecho que ahora que me mencionas... O alguien que se saca 3 dedos, qué sé yo, ahí mete... Ahora que me mencionas, bueno, nosotros tenemos dentro de la Dirección de Riesgo Laboral, tenemos... Qué loco soy, pero ocurre, todo puede pasar. Te juro, vos sabés qué ocurre, Bruno, aunque no creas, hay gente que, por ejemplo, jugó este partido el fin de semana y bueno, tiene una fractura y muchas veces nos quieren, digamos, adjudicar como un accidente de trabajo un día lunes. Pero tenemos un grupo muy bueno de profesionales médicos. Se establece justamente una junta médica, una comisión de accidente de trabajo, y ellos estudian todo el accidente de trabajo y ahí caratulan el accidente de trabajo. Claro. En base, es bien burocrático, pero nosotros tenemos que descartar justamente de que no nos quieran adjudicar algo que no corresponde, ¿verdad? ¿Cuántos años de aporte necesita un asegurado para jubilarse? Bueno, mínimamente 15 años. Sí, y esa persona tiene que tener 65 años de edad para llegar a la jubilación proporcional, en donde se le adjudica el 60% del promedio de los últimos 36 meses. Ejemplo, una persona que en promedio aporte 10 millones de guaraníes, tenga 15 años de aporte, 65 años de edad y va a estar recibiendo 6 millones de guaraníes como haber jubilatorio. ¿Así? Y la edad, digamos, más baja es la de 55 años y con eso tenés que tener 30 años de aporte y tu tasa de sustitución es desde el 80. Teniendo en cuenta el mismo ejemplo, si tenés 10 millones de guaraníes de promedio, vas a estar recibiendo un haber jubilatorio de 8 millones. Pero vos no necesariamente tenés que jubilarte a los 55 y 30. O sea, vos tenés, digamos, una opción de esperar un año más y ganar 4% más por cada año. Es decir, si tenés 56 años, digamos, llegarías al 84, si tenés 57 al 88, y así hasta llegar al 100%, 60-25, ¿verdad? Que es lo que... ¿Y quién define eso? ¿Vos, María Cecilia Rodríguez? Nosotros, todo el equipo ahí de jubilaciones, nos encargamos de hacer justamente el historial de aportes, y ahí podemos nosotros identificar cuántos años de aporte tiene la persona. Y de acuerdo a los años de edad, se ve si es que puede o no jubilarse. Y bueno, nosotros no este año, ya desde hace 2 años aproximadamente tenemos la jubilación online, la jubilación web. Tenemos una herramienta en Mi IPS en donde vos podés ingresar. ¿Cómo se llama? La herramienta se llama Mi IPS. Mi IPS, sí. Así, Mi IPS. Así mismo. Y uno ingresa ahí y... Vos ingresás ahí con que tenés una contraseña y ahí podés solicitar tus años de aporte, si tenés más de 50 años, que son, digamos, nuestros clientes directos de jubilaciones, y ahí mismo podés solicitar la jubilación web. O sea, yo hoy aprieto la solicitud y hoy, digamos, ya estoy jubilada, ya tenemos un sistema de interfaz con la Dirección de Aporte Obrero Patronal y ahí ya te quedas inactivo en el IPS y ya accedes a la jubilación. ¿Y esa persona tiene que ir hasta el IPS a cobrar sus dividendos o cómo es? No,
ya está totalmente bancarizado. Todo ya. Ya está totalmente bancarizado, al igual que el pago de reposo, que también lo hicimos el año pasado. Ese era un sueño bastante anhelado. A través de la tarjeta de débito. A través de la tarjeta de débito. Nosotros, no te imaginas, Bruno, la inclusión financiera que hace el Instituto de Previsión Social. Sí, me imagino. Gente que nunca existió para los bancos. De hecho, que el Banco Central siempre nos felicita porque nosotros estamos haciendo un trabajo social. Bueno, pero también cuánta plata mueve el IPS. Totalmente. Todos los bancos estarían con la lengua afuera para que el IPS aporte ahí su dinero, ¿verdad? Así mismo. Meta ahí su dinero. Las inversiones. Las inversiones. Sí. Decime, ¿se necesita una reforma en el servicio de jubilación, según vos? ¿Una reforma se necesita con todo lo que está pasando? Por lo menos se escucha, ¿verdad? De que se va a acabar alguna vez la caja de jubilaciones o de jubilados, no sé cómo dicen, pero sí. ¿qué se necesita reestructurar a tu criterio? Bueno, lo primero que queremos hacer es que los montos de haberes jubilatorios sean más representativos, que ahora no lo son. Se tienen en cuenta solamente los últimos 3 años y a hoy, bueno, cambió muchísimo. La actividad laboral cambió muchísimo. Anteriormente vos sabrás, Bruno, que la gente hacía carrera y en los últimos años podía acceder, digamos, a una gerencia o a un mayor puesto. Hoy en día no es así. Hoy en día muchos jóvenes, digamos, están tomando postas, hoy en día son CEO, ¿verdad? Y bueno, y el día de mañana van a ser desplazados por otras personas más jóvenes, más preparadas, con otro tipo de visiones que se necesiten en ese momento. Y, o sea, por ejemplo, en mi caso, ahora yo estoy haciendo aportes importantes a la seguridad social que probablemente no se vean reflejadas en mi jubilación, ¿verdad? Sí. Y entonces habría que preguntarse si eso, digamos, es justo o no, ¿verdad? Y eso ya está ocurriendo. Hay muchas personas que en sus últimos 3 años bajaron muchísimo lo que eran los ingresos y no se va a ver representada su jubilación. Eso es algo que tenemos que, o sea, que de hecho que ya estamos trabajando en el IPS. Eso hay que socializar con todos los gremios, hay que socializar con todos los actores. ¿Quiénes son los actores? Primero los empresarios, los obreros, también lo tenemos que ver con la parte del gobierno, con el Ministerio de Trabajo, con el Banco Central del Paraguay. Entonces llegar a un consenso, ¿verdad? Hacer el modelo tripartito que nos dice la Organización Internacional del Trabajo y poder llegar todos tenemos el objetivo común que queremos que sea más sostenible en el tiempo los recursos que tenemos en IPS para hacernos cargo del pago de las jubilaciones y pensiones y justamente por más de que además que nosotros queremos de que sea más representativo, eso también tiene un impacto en el tiempo. Eso según los estudios que se había presentado en el informe actuarial, se dio como resultado que si aumentamos la base reguladora, que serían los cálculos, por ejemplo, en vez de utilizar los últimos 3 años, utilizar los últimos 10, entonces ahí estaríamos ganando como 4 a 5 años más en el tiempo. O sea que es algo que hay que tener en consideración. ¿Y por qué solamente 3? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué solamente 3? ¿Para pagar menos? No. Anteriormente, como te digo, Bruno, anteriormente la gente, por una especie de premio de tanto tiempo estar en una empresa, porque antes no había este cambio que hay hoy. Realmente vos ingresabas al ámbito laboral a una empresa y te terminabas jubilando en esa empresa. Hoy en día sí hay mucha movilidad, mucha rotación, mucha rotación, ¿verdad? Y entonces justamente eso es lo que pasaba, que las empresas por una especie de antigüedad te iban subiendo el salario y vos tus últimos 3 años tenías el salario más alto de tu vida laboral, cosa que ahora ya no ocurre. Entonces hay que actualizar un poquitito las leyes a lo que está pasando hoy, ¿verdad? 17 años hace que estás en el IPS. Sí, pasó muchísimo. ¿Y tenés cuántos hijos? A ver, Tengo 4. 4. Y de 24 horas, ¿cuántas horas las dedicas a tu trabajo al IPS? Bueno, y realmente las mujeres somos muy creativas, Bruno. Entonces, tratamos de hacer muchas cosas a la vez. Y bueno, yo estoy desde muy temprano. Generalmente, muchos jubilados me llaman tanto a mí como a la directora de jubilaciones, en reposo también.
nos escriben en las redes. Y los fines de semana también atendés teléfono, informes. Siempre atendemos, siempre estamos ahí al servicio de. O sea que es una, ¿cómo que dijiste vos hoy? Es un apostolado. Es un apostolado. Pero realmente tenemos mucha satisfacción con nuestro trabajo, porque yo no te puedo explicar, tuvimos demasiadas experiencias, gente que por ejemplo no tiene conocimiento y se va a la oficina y te dice, vos me podés ayudar porque yo no entiendo, no sé cuántos años tengo, yo cuántos años de aporte tengo, si puedo llegar a jubilarme. Le hacemos su informe de aporte, nos damos cuenta de que se puede jubilar y la gente sale llorando, Bruno. Sí, es impresionante, es una emoción verle a una persona que está llegando, digamos, a la jubilación, a eso que tanto buscó, y cuando le solucionas el problema a una persona que cree que no encuentra una solución, eso es gratificante. ¿Cuánta gente trabaja contigo ahí en el departamento que vos liderás? Y mucha gente. Bueno, nosotros tenemos a cargo dos direcciones misionales. Una es la dirección de reposo y de prevención de riesgo laboral, y tenemos alrededor de 150 personas aproximadamente ahí. Y en la dirección... ¿Y vos sos la cabeza? Sí. De 150 personas. Sí. Sos muy inteligente, entonces. Aparte tenemos la dirección de administración de jubilaciones, en donde hay más, son como 100 personas, y aparte 200. Sí, 200. Y después está la gerencia de prestaciones, que es todo el equipo de staff de la coordinación, en donde tenemos 25 personas aproximadamente. ¿Y cuánta gente en total está conectada, trabajando laboralmente con el IPS o en el IPS? ¿Cuánta cantidad de funcionarios en IPS tienen? Tenemos cerca de 21.000 personas. 21.000 personas. Sí, en donde la mayoría es en la parte personal de blanco. O sea que recibe salarios también, por supuesto. Recibe salarios. Y esa gente también es, digamos, asegurada automáticamente. También. Nosotros somos un ente descentralizado, ¿verdad? Autónomo y autártico, en donde como ente descentralizado y mixto estamos aportando al Instituto de Previsión Social. O sea que también tienen ese resguardo nosotros los funcionarios tenemos. Ahí. Sí. 21.000 funcionarios en toda la República. En toda la República. Bueno, hay algo que me quedó pendiente, dos cosas. Ese convenio con el Ministerio de Salud, porque es importante que el IPS y el Ministerio de Salud trabajen coordinadamente, claro. No que sean departamentos estancos, porque van a beneficiar a miles de paraguayos si trabajan en conjunto. Sí. Y tanto el Ministerio de Salud como ustedes se van a beneficiar. ¿Es así? ¿Contemplaron ustedes esa posibilidad? Hay varios tipos de convenios, ¿verdad? Hay convenios, por ejemplo... Sí, pero no un mero convenio así a través de... No, son convenios una realidad bien operativos, bien operativos. Yo creo que ese es uno de los convenios más importantes que tenemos con el Ministerio de Salud. Ellos no tienen el mismo vademecum que tiene el IPS, es decir, toda la cantidad, el listado de medicamentos que tiene IPS, pues IPS tiene un montón de medicamentos, pero ellos tienen también un vademecum que es mucho más acotado del IPS, pero cuando hablamos de medicamentos que son, digamos, como más comunes, pero no por ser comunes sean menos necesarios. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el IPS? Muchas veces cuando está en espera de una licitación y no puede todavía adquirir los medicamentos, en base al convenio que tiene con el Ministerio de Salud, lo que hace es ver el stock de ese medicamento que está en falta en IPS y entonces le pide prestado. Sí, entiendo. Le presta y después IPS, una vez adjudicado, le devuelve. Sí. Ese es un convenio pero bastante hay interesante. hay buena onda entre el Ministerio de Salud y el IPS, por lo menos, ¿o sí, no? Sí, yo tengo entendido. Hay una relación buena en ese aspecto. En ese sentido te hablo de la presidencia actual. Nuestro presidente es médico. Que se iba a enojar si no lo citaba. Esa era la otra pregunta. Porque claro, hay que ponderar a la nueva administración también. Porque totalmente. Si solamente le mencionamos a Pedro Ferreira, se va a enojar este nuevo señor que está. ¿Cómo se llama? El médico. Bueno, él es el doctor Vicente Bataglia. Bataglia, sí, lo conozco. Anteriormente, bueno, ya fue gerente de salud, fue consejero de salud del Instituto de Previsión Social, una persona muy conocedora. Además, él
trabajó toda su vida también en el Ministerio de Salud. Eso es lo que tienen los médicos que generalmente están en los dos lugares, tanto en IPS como en el Ministerio de Salud. Creo que su padre también fue médico, ¿verdad? Su papá es médico, Sí, sigue hasta ahora ejerciendo famoso. la docencia. Famoso Su papá, su médico, hermano, Battaglia. son Sí. familia de médicos. Sí, sí. Muy reconocida familia. Muy bien formado. Bueno, tenés que traerlo acá también al presidente del directorio del IPS. ¿Es Totalmente, así? sí. Así se dice, presidente Él del... es el presidente del Consejo de Administración del Instituto Nunca de me Previsión sale Social. eso del Consejo de Administración del IPS. Pero, bueno, tiene que venir acá el doctor Vicente Battaglia, a quien saludamos. Será bienvenido. Y muchas gracias, María Cecilia Rodríguez. Y bueno, gerente de prestaciones económicas del IPS. Vos estás en reemplazo de Pedro Halley. Sí, estoy en reemplazo del doctor Pedro Valle. ¿Y trabajaste con él? Yo sí, trabajé bastante tiempo. Él fue mi gerente. Yo primero fui directora de riesgo laboral por 3 años aproximadamente y luego fui directora de la administración de jubilaciones también por 3 años. Bueno, y en todo ese momento estuve también trabajando con el doctor. Codo a codo. ¿Hay, digamos, solidaridad entre ustedes internamente, entre los funcionarios del IPS? ¿Se practica la solidaridad, el humanismo, las ganas de apoyar a la gente que a veces tiene condiciones y hay gente que viene sin ningún tipo de respaldo y ustedes le tienden la mano? ¿También ese espíritu rige ahí en el mundo de ustedes o no? Sí, claro que sí, depende de la persona, ¿verdad? Pero particularmente, bueno, desde mi lado por lo menos, ¿verdad? Yo siempre trato de acompañarle a los compañeros para que puedan formarse, ¿verdad? El Instituto de Previsión Social, eso hay que mencionar que siempre nos ayuda para poder seguir capacitándonos. Nosotros continuamente trabajamos con organismos internacionales que hacen lo mismo que nosotros. Todos los países en donde estamos en comunicación directa, no tanto yo, sino que también todos los compañeros, ¿verdad? Te recuerdo también que está un poco de repente el espacio, pero además nosotros tenemos jubilación por convenios internacionales en donde tenemos jubilados de varios países, España, sí. Argentina, Brasil, y tratamos todo el tiempo, digamos, eso también se cumple, claro. Eso se cumple y trabajamos a diario con todos los países, con Argentina a través del ANSES, que vendría a ser lo mismo que IPS, con el INS de Brasil, también con España, con Portugal, con todos. Trabajamos, es un trabajo muy, muy lindo. Que nadie o muy pocos saben realmente. Exactamente. Y eso hay que publicitar y hay que promocionar y en base a eso también jerarquizar lo que hacen ustedes. Sí. No solamente recibir pálidas, porque todo el mundo a veces tira pálidas nomás en contra del IPS y nadie sabe cómo se mueve ahí la cosa. Y todos los sacrificios también que hacen ustedes como para cumplir con media humanidad, ¿es así? Así que, bueno, te agradecemos que llegues aquí, que hayas llegado aquí hasta nosotros, María Cecilia Rodríguez, ingeniera industrial. Tenés que volver porque sabes mucho vos y es realmente plausible esa capacidad que tenés. Gerente de prestaciones económicas del IPS.